Sí, cuando me invitan generalmente a las escuelas de periodismo deportivo a charlar, a debatir, cosa que ocurre habitualmente, digamos, en Buenos Aires, yo siempre les explico lo mismo a los chicos, que este es un trabajo donde uno no improvisa nada, tiene todo preparado, hasta las improvisaciones están preparadas. Yo le pongo mucho trabajo, le pongo mucha dedicación, preparo los partidos, los preparo con antelación y también, por supuesto, los latiguillos, y trato de darle forma para que se entiendan del mejor modo, ¿no? Porque en general, claro, la narración deportiva no te permite tener mucha explicación sobre lo que uno dice, entonces trata de formular frases que condensen una idea, una opinión y que quede establecida y que después queda a criterio del espectador de qué modo la interpreta y de qué modo la resignifica, ¿no es cierto? Así que hay frases que, bueno, tienen más retorno que otras y uno después las va repitiendo a medida que tiene la devolución de la gente. Hay frases que incluso tal vez se hayan instalado más que otras cuando les tenía más fe a otras. Pero que creo que hay cosas que tuvieron mucha y muy buena devolución. Por ejemplo, cuando fue el tiempo en que falleció Néstor y uno se decidió a agradecerle públicamente todo lo que había hecho, yo decía que el fútbol para todos era el testimonio, no, yo decía, el legado del flaco Néstor. Eso tuvo muchísima y muy buena devolución. Lo mismo ocurrió con el tema de los profetas del odio, que no es más ni menos que una frase extraída de Jaureche. Yo soy muy jaurechiano, trato de sacarle muchas cosas a Jaureche, y lo de los profetas del odio también tuvo una gran devolución. Lo de crispación de multitudes, que en su momento tuvo que ver con el tiempo electoral. Los nenes bien de Santa Fe. Y los nenes bien de Santa Fe, que tuve muchas críticas de los hinchas de Unión. Tuvo el mejor... Tuvo el mejor sentido, porque en definitiva uno lo que hizo fue bucear sobre la palabra tatengue, qué significaba la palabra tatengue. Y la palabra tatengue no es ni más ni menos que una onomatopeya que tiene que ver con ese significado, con el tata, ¿no? Así que en ese sentido también uno trata de interpretar a los clubes en el sentido de lo que representan culturalmente y trata de manifestarlo a través del relato, ¿no? Cuál es el significado cultural, qué representan, cuál es su procedencia. Y bueno, a veces sale bien, a veces sale mal, como el caso de Unión de Santa Fe. Pero fue dicho con la mejor intención. Es un club que quiero mucho, el Tate, sobre todo porque yo, como hincha de Banfield, nos dio una mano grande antes de aquella final con Colón. No te quepa la menor duda. Así que yo en aquel entonces... Sí, lo hice para la campaña de Banfield. Yo hacía la campaña de Banfield en esa época en FM Ciudad y estuve aquí en el 15 de abril ese día y no lo podía creer cuando los hinchas de Unión le pedían al equipo que vaya para atrás, ¿no? Fue algo inolvidable, como lo fue también la final aquella en Córdoba frente a Colón. El penal de Arnaldo Vázquez es algo increíble, por ejemplo. Un penal que vaya picando así. Y ahí quedó Gabriel Leopoldo Puentedura como uno de los ídolos del taladro para siempre, ¿no? Pero bueno, uno va tirando frases, va teniendo la devolución de la gente, más o menos ve cuáles andan bien, cuáles andan mal. Y la cita textual por la cual me denunció Clarín, que es la cita que tiene que ver con el 7 de diciembre que finalmente no se dio, pero que al mismo tiempo mostró a través de esa cautelar de la Cámara Clarín y Comercial vergonzosa de lo que eran capaces de hacer las corporaciones y los monopolios, de hasta comprar cautelares con tal de zafar. Y yo creo que el fallo de constitucionalidad que tenemos hoy, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con la vergüenza de ese fallo de hace unos días atrás. Y la frase textual por la cual me denunció Clarín, que es nada menos ni nada más que extraída de la propia presidenta, que ella denominó a la cadena del miedo y el desánimo, la denominó como tal, y del deseo que tiene un militante de la política y de la comunicación de que finalmente la ley
se cumpliera en su totalidad, y por suerte hoy tenemos este fallo que seguramente empieza a ser el camino definitivo para que la ley de medios sea una realidad y para que el fútbol para todos también quede instalado definitivamente como un programa a seguir más allá de quien esté en el gobierno, porque el fútbol para todos está imbricado dentro de la ley de medios y, como bien decía el compañero, figura en el texto de la misma la posibilidad de que los eventos deportivos tengan un alcance que tenga que ver con la posibilidad de llegar a toda la población y que la población no quede fuera de ellos como ocurría en otros tiempos, ¿no? Javier, teniendo en cuenta en el marco y el proyecto de lo que decís de la democratización del fútbol y lo que implica el fútbol para todos, una pregunta muy personal y muy subjetiva. ¿Hay alguna posibilidad de que en el 2013 podamos tener en el staff del fútbol para todos a un relator que me parece que es también del pueblo como Víctor Hugo? Sí, el propio Víctor Hugo rechazó la propuesta. Fue uno de los primeros a los que se le ofreció hacerse cargo de fútbol para todos, incluso antes de que fuera designado Marcelo Araujo. Fue el propio Víctor Hugo el que rechazó esa posibilidad porque él se siente, por un lado, se siente más un relator de radio que un relator de televisión, por otro lado, porque él no quiere de alguna manera perder ese lugar de cierta independencia respecto de un vínculo con el Estado que le dé letras a otros para criticarlo. No porque creo que él piense de que trabajar en el Estado está mal, sino todo lo contrario. Yo me siento un trabajador del Estado y estoy orgulloso de eso. Y creo que la denuncia que se hizo contra los periodistas que fuimos denunciados por el Grupo Clarín tiene mucho que ver con eso, con tratar de quitarle entidad y voz a quienes trabajamos en el Estado, como si eso fuese un delito, como si fuese un delito ser un trabajador del Estado y un trabajador privado no. Una barbaridad, una de las barbaridades más que ha instalado el monopolio. Pero seguramente fue el propio Víctor Hugo el que no quiso estar. Ojalá tengamos puertas abiertas para otros grandes compañeros. Yo pienso en un gran compañero que los santafesinos conocen bien porque trabajó mucho tiempo aquí, como Walter Saavedra. Y Walter Saavedra es alguien que se animó a bancar este proyecto trabajando dentro del monopolio. Hoy está afuera. Tal vez tengamos la posibilidad de tenerlo en cuenta también, o de que se incorpore al fútbol para todos, y muchos otros. Y seguramente también tendremos que seguir abriendo caminos para más participación de la mujer. Este año se dio la participación de la mujer en fútbol para todos y la verdad que fue un acierto. Fue una decisión de la presidenta. La presidenta fue la que dijo: quiero mujeres en el fútbol para todos, y fue un acierto porque realmente lo que han aportado las compañeras como Viviana Vila y Ángela Lerena ha sido magnífico. Y estoy convencido de que vamos a tener más mujeres, estoy convencido de que vamos a tener una relatora mujer, todavía falta una relatora mujer, Mariana Lamas, que también está en las transmisiones del Nacional B, y también seguramente acompañar el proyecto de declaración de la Comisión de Libertad de Expresión. Realmente el papel de la oposición en ese sentido, más que sonrojarlo a uno lo avergüenza, ¿no? Porque si había un tema en el cual seguramente tendrían que haber estado allí presentes, era de la denuncia, que incluso hasta los propios periodistas del monopolio terminaron reconociendo que era una barbaridad y una barrabasada. Pero bueno, ya sabemos que la oposición que tiene la Argentina hoy en día no es una oposición genuina, sino que es la voz de Manieto. En ese sentido, bien vos decías que después se dio lo de la CIP. Por supuesto que no nos cursaron invitación, salvo a Roberto Caballero. Roberto Caballero sí fue, le cursaron la invitación, pero él prefirió no participar porque se sentía en absoluta minoría, porque incluso preguntó a otros colegas y a otros compañeros si habíamos sido invitados o no, y cuando se dio cuenta de que él era el único, digamos, que no fuese parte del clan Manieto que fue invitado por la CIP, decidió no concurrir. Pero bueno, yo creo que esto es de algún modo lo que está pasando hoy en día en la Argentina, que el debate y la discusión sobre la ley de medios nos ha permitido ver desde qué lugar se ubica cada uno, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, volvemos a lo anterior, volvemos a qué pasa con la gente respecto de mi participación en el fútbol para todos. Y si hay algo que también la gente reconoce, es que uno es genuino cuando le dice desde el lugar desde el que habla, cuando no es hipócrita,
Cuando uno viene con un discurso diciendo yo soy objetivo, independiente, cuando es todo lo contrario y después te bajo toda la línea discursiva del monopolio al que pertenezco o del partido político al que pertenezco. Yo creo que la gente reconoce cuando uno desde el vamos le dice desde el lugar desde el que habla y entonces le permite interpretar mejor ese discurso que uno es capaz de hacer. Así que en ese sentido los tenemos que quedar tranquilos y ojalá uno sea un pequeño aporte, un pequeño granito de arena para abrir la participación a otros periodistas deportivos sobre todo, porque es mi caso, que también se animen a decir desde el lugar desde el que hablan, ¿no es cierto? Y sería muy bueno, porque me parece que dejaría un poco de lado esa hipocresía que gana el periodismo y que lamentablemente le hace tanto mal, ¿no? Javier, respecto a eso te pregunto, durante mucho tiempo hubo una especie de pacto tácito entre los periodistas donde parecía que no nos podíamos tocar o que no podía existir el periodismo de periodistas. Digo, esto ha cambiado en la Argentina, hay un ida y vuelta permanente entre el periodismo. ¿Esto en el periodismo deportivo también se empezó a ver? ¿Ha cambiado esta cuestión o es algo que todavía está muy marcado, donde cada uno se mantiene distante del resto? Y digo, y te lo pregunto en función de lo que ha sido el cambio de una cuestión tan importante como es el tema del fútbol y sobre todo el fútbol para todos. Bueno, en ese sentido les puedo contar una experiencia personal. A mí me tocó en su momento ser muy crítico de la llegada de Mariano Clos a las transmisiones de la selección argentina a través de la televisión pública. A mí me parecía que no era la figura indicada, que representaba otros valores muy diferentes a los que tiene que proponerse Fútbol para Todos. Más allá de que reconozco que es un relator de la hostia, digamos en el detalle futbolístico propiamente dicho, es uno de los mejores. Pero me pareció que no era atinado porque era una figura muy identificada con otros tiempos de las transmisiones televisivas del fútbol, ¿no? Y aparte porque él personalmente tiene ciertas cuestiones que son muy criticables, ¿no? Pero bueno, con el correr del tiempo yo fui muy crítico, se armó todo un debate alrededor de eso y finalmente el otro día, a través de la radio en la que él trabaja y a partir de un reportaje que le hizo a la Negra Bernacci, y la Negra Bernacci, bueno, le contó de que el hijo de ella me admiraba a mí como relator, él tuvo palabras bastante elogiosas hacia mí, hacia el estilo de relato mío, y que más allá de la bajada de línea política y demás, él reconocía, digamos, la labor mía, y así que en ese sentido uno también se permite tener ciertos diálogos con los colegas. Y no me parece que sea una barbaridad. No, nunca pensé que el periodismo de periodistas fuese malo, todo lo contrario, porque todos somos partícipes de esta sociedad y porque sobre todo desde la comunicación nos estamos exponiendo ante la gente, así que en ese sentido todos somos factibles de criticar. Yo he sido muy criticado en estos últimos días a partir de la denuncia de Clarín. Hay colegas que me han acusado de ser el relator de Benito Mussolini, así puso Luis Majul en una editorial del diario La Nación, que yo era el relator de Benito Mussolini. Lo mismo hizo Gustavo Noriega, que también trabaja con Majul y me califica del relator fascista, del relator del régimen. A mí me parece que, bueno, esas expresiones desmedidas son un poco parte de esta contienda que se ha dado. Pero lo que sí estoy convencido es de que lo peor que le puede pasar al periodismo es esa despolitización que se daba en los tiempos del neoliberalismo, ¿no es cierto? Ese es el peor de los periodismos, porque ese periodismo que se despolitizaba al mismo tiempo se politizaba en favor de una ideología y de un modelo económico y social que le hizo mucho daño a los argentinos. Así que no me pone mal, digamos, que me puedan criticar estos sectores que justamente fueron adláteres de aquel modelo neoliberal que tanto daño le hizo a la Argentina, ¿no?